Bueno, llegamos al mercado de divisas y se trata de un mercado. Así que ahí se realiza el intercambio, en este caso de la moneda extranjera. Nosotros nos vamos a centrar en el mercado del dólar. Entonces, bueno, ¿quiénes están del lado de la demanda y quiénes están del lado de la oferta? Primero deberíamos pensar en los ejes, ¿no es cierto? Entonces, ejes, precios y cantidades. ¿Cuál es el precio para el eje de las ordenadas? El tipo de cambio nominal. Y cuáles son las cantidades, bueno, demandadas o ofrecidas según la curva que estemos trabajando de dólares en el eje de las abscisas. Pero bueno, ¿qué va a reflejar la demanda de dólares? Va a reflejar a aquellos que quieran ir a operar al mundo. Nosotros vamos a hacer siempre, cuando trabajemos con el mercado de divisas y con sector externo, un supuesto de especificación, totalmente teórico, pero simplificador. Nosotros vamos a pensar que en el país se opera en pesos y que en el mundo se opera en dólares. Entonces, aquel que tiene dólares no, y viene al país, los dólares no le sirven. Primero va a pasar por el mercado de divisas, va a vender esos dólares, va a comprar pesos y va a entrar al país a hacer sus operaciones. Y aquel que desde el país se va al mundo, en el país se opera en pesos, así que tiene pesos y esos pesos en el mundo no le sirven. Y entonces antes de salir al mundo va a tener que pasar por el mercado de divisas a desprenderse de esos pesos, obtener dólares para poder ir a operar al mundo. Así que ese puede ser un argentino o un extranjero, un residente en Argentina o un residente en el exterior, tanto que pase al mercado de divisas a ofrecer divisas para hacerse de pesos y operar en el país, como al revés, que desde el país vaya al mercado de divisas a ofrecer sus pesos, a hacerse de dólares para ir a operar al mundo. Digo que en cualquiera de los dos casos puede ser un residente en Argentina o en el extranjero, porque podría ser un residente en Argentina que vendió su producción en el mundo, se hizo de dólares y esos dólares no le sirven en el país, entonces pasa por el mercado de divisas, los transforma en pesos, entra al país y paga la cuota de la camioneta, por ejemplo, o le paga a sus trabajadores, o paga sus impuestos, ¿está bien? Y al revés. Entonces, este, de un lado o del otro pueden estar, o sea, yendo al mercado de divisas a comprar o a vender pueden estar residentes en el país o residentes en el extranjero. Y entonces pensemos ahora quiénes serían los demandantes de dólares en el mercado argentino del dólar. ¿Sí? Aquellos que van a hacer una transacción con el mundo y entonces que van a registrar salida de dólares. Por eso necesitan los dólares, ya que en el país no los demandarían porque no les sirven. Por ese supuesto de especificación. Entonces, los demandantes de dólares en el mercado argentino del dólar son, y ahí están mencionados, los importadores de bienes y de servicios reales que tienen que pagar por esos dólares en el mundo, los turistas argentinos que quieren viajar al exterior y en el exterior necesitan dólares, los que ayudan a su familia en el exterior, y vamos recorriendo la balanza de pagos. Fíjense que los primeros registros son de la cuenta corriente. Luego aparecen registros de la cuenta de capital y financiera, por ejemplo, los residentes en el país que quieren pagar deudas en el mundo. Si es capital, saldrá por la cuenta financiera. Si son intereses, saldrá por la cuenta corriente también. Los que quieren comprar activos físicos o financieros extranjeros, ¿sí? Cuenta financiera. O si quieren comprar tierra, cuenta de capital, ¿cierto? Los extranjeros propietarios de activos financieros o físicos domésticos cuando se quieren llevar su renta, eso cuenta corriente, o cuando se quieren llevar su riqueza, los vendieron y se quieren volver con su riqueza al mundo, ¿no es cierto? O el Banco Central cuando compra dólares también es un demandante y a la vez hace política monetaria expansiva. Bueno, así que vayamos ahora a mirar un poquito esa demanda de dólares en el mercado de divisas. Fíjense que tiene pendiente negativa y yo les voy a explicar por qué con el sentido que ahí aparece con el número uno. O sea, por qué cuando sube el tipo de cambio nominal caen las cantidades demandadas de dólares.
¿sí? Y les dejo de tarea pensar el sentido 2, aunque ahí está descrito, ¿no es cierto? Está hecho ahí una ayudita. Entonces, cuando sube el tipo de cambio nominal, depreciación o devaluación nominal o de la moneda nacional, fíjense que está pasando que ceteris paribus hay una suba también del tipo de cambio real, una depreciación real o de los bienes interiores. Por supuesto, ceteris paribus. Esto significa que Argentina gana competitividad internacional, se hace más barata y entonces, bueno, bajarán las importaciones. ¿Por qué? Y porque nos conviene sustituir, comprar producción doméstica. Y entonces al bajar las importaciones bajan las cantidades demandadas de dólares y ahí está explicada la pendiente negativa. Vamos a los desplazamientos de la demanda de dólares. Bueno, ¿por qué podría al mismo tipo de cambio aumentar la cantidad demandada de dólares? Por ejemplo, porque queremos comprarle más al mundo, porque suben las importaciones o porque suben los servicios financieros pagados en el mundo. Por ejemplo, porque subió la tasa de interés internacional o porque suben las transferencias pagadas al mundo, queremos mandar más ayuda o subió el monto de las jubilaciones que hay que pagar, este, o porque podría ser, no sé, no se me ocurre otra cosa ahora, pero bueno, podría ser por algún tipo de beca que pagamos en el mundo. También porque pagamos deuda externa, queremos devolver el capital, cuenta financiera, o queremos pagar intereses, balanza de servicios financieros, cuenta corriente, porque no nos está siendo redituable dejar la riqueza en nuestro país y queremos fugarla, queremos mandarla al resto del mundo, eh, o porque el Banco Central compra dólares, decidió a ese tipo de cambio empezar a comprar. Entonces, fíjense que en esos casos la demanda de dólares se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué podría desplazarse a la izquierda? Bueno, porque bajan las importaciones, por ejemplo, porque nos prohíben importar, o porque bajan, porque hay un cupo a las importaciones y se agotó, o porque el deudor, por ejemplo el Estado, entró en cesación de pagos y entonces dejó de pagar y entonces el que demandaba no demanda. La disminución de las cantidades demandadas a un tipo de cambio se puede dar por pocas razones. En general, la mayor cantidad de razones están del lado de, o sea, el aumento, ¿no es cierto?, hacia el desplazamiento de la demanda a la derecha, más que el desplazamiento de la demanda a la izquierda. Pero, por ejemplo, los controles de cambios, los cepos cambiarios, lo que buscan es eso, que el que demandaba no demande. Y entonces al mismo tipo de cambio las cantidades demandadas son menores y la demanda se desplaza hacia la izquierda. Vamos del lado a pensar del lado de la oferta, o sea, ¿quiénes vendrían acá a ofrecer dólares al mercado argentino del dólar? Bueno, claramente los exportadores, esos residentes en Argentina o empresas, ¿no es cierto?, que residen en Argentina y que producen en Argentina y su producción la venden al mundo, entonces traen esas divisas al país para poder cumplir con sus compromisos en el país, compromisos por la producción que han llevado a cabo y para operar en el país necesitan pesos y entonces pasan por el mercado de dólares a vender esos dólares. Entonces, los exportadores de bienes y servicios reales, los turistas extranjeros que vienen con sus divisas y necesitan venderlas para poder comprar lo que necesitan en el país, pagar, no sé, un taxi, un restaurante, y lo hacen con pesos, los residentes en el exterior que ayudan a su familia en el país, las instituciones que le pagan becas a residentes en el país, bueno, los extranjeros que cobran jubilaciones en el país o los residentes en el país cuando se endeudan en el mundo vienen con dólares o los que traen su riqueza desde el mundo o ya sea extranjeros que traen la riqueza para operar, para sacarle, extraerle una renta en el país o los argentinos que repatrian su riqueza porque previamente la habían llevado al mundo. O podrían ser
aquellos residentes este, eh, propietarios de activos financieros extranjeros, pero cuando traen la renta que generó esa riqueza en el mundo, su riqueza, residentes argentinos en Argentina, residentes locales, pero que llevaron su riqueza al mundo y cuando traen la renta o cuando vuelven a traerla, decíamos hace un rato. O bien el Banco Central ofrece dólares y baja su stock de reservas internacionales, pero cuando quiere evitar que el tipo de cambio suba. Y entonces ahora vamos a mirar un poquito el gráfico. La oferta de dólares tiene pendiente positiva eh, porque al subir el tipo de cambio nominal, de nuevo voy a contar en ese sentido, que acá lo llamo número 5, ¿no? Al subir el tipo de cambio nominal, ceteris paribus sube el tipo de cambio real, o sea, se trata de una depreciación real o simplemente depreciación. Argentina se vuelve barata y entonces el mundo nos compra más. Aumentan las exportaciones y aumentan las cantidades ofrecidas de dólares. Vamos a hablar ahora de los desplazamientos de la oferta de divisas. Fíjense que al mismo tipo de cambio, por algún motivo, están enumerados en el slide, aumentan las cantidades ofrecidas y entonces la oferta se desplaza hacia la derecha o por algún motivo, también enumerados bajo el número 8, se reducen las cantidades ofrecidas y entonces la oferta, la curva se desplaza hacia la izquierda. Son más los motivos de desplazamientos de la oferta a la derecha que de la oferta a la izquierda, pero bueno, hay de ambos. Entonces, si al mismo tipo de cambio hay, por ejemplo, un aumento de exportaciones, no generados desde un cambio de, cuidado, ¿sí?, sino de variables exógenas al mercado de divisas, pero bueno, en la balanza de pagos se producen aumentos de los ingresos en alguno de los rubros, y entonces tenemos que al mismo tipo de cambio aumentan las cantidades ofrecidas. Por ejemplo, aumento de exportaciones, aumentos de las transferencias cobradas en el mundo, aumento de los servicios financieros cobrados en el mundo, que el Banco Central salga a comprar dólares, o podría pasar, bueno, perdón, que nos, por ejemplo, que nos presten desde el mundo, que entre la riqueza por repatriación o por riqueza extranjera que quiere venir a operar al país. Bueno, y al revés, ¿por qué podrían caer las cantidades de dólares ofrecidas al mismo tipo de cambio? Por ejemplo, porque deja de entrar riqueza o porque se prohíben las exportaciones, caen las exportaciones, ya sea una decisión nacional o desde el resto del mundo deciden no comprarnos, por ejemplo, porque están en desacuerdo con alguna política nacional, con un gobierno, o porque simplemente por una medida sanitaria, por ejemplo, en la época en que en Argentina había aftosa, entonces no, había países que decidían no comprarnos. Entonces, el que ofrecía no ofrece. Al bajar las exportaciones, el exportador que venía habitualmente a vender divisas al mercado de divisas cada vez que vendía sus bienes en el mundo y los cobraba, bueno, el que ofrecía no ofrece. A ese tipo de cambio caen las cantidades ofrecidas. Así que tenemos ahí los desplazamientos de la oferta a la derecha o a la izquierda. Como en el caso de la demanda, son mayores las opciones o las oportunidades de que la demanda se desplace hacia la derecha, en el otro caso, en este caso la oferta se desplace hacia la derecha, que al revés, que a la izquierda. Así que hay que tener cuidado. Si están subiendo las cantidades ofrecidas, es oferta a la derecha. Si están bajando las cantidades ofrecidas, es oferta a la izquierda. Así como en el caso de la demanda, cuidado. Si están subiendo las cantidades demandadas, es demanda a la derecha. Si están bajando las cantidades demandadas, es demanda a la izquierda. Dicho de esta forma, parece muy sencillo, pero a veces confundimos un superávit de la balanza de pagos que genera un desplazamiento de la oferta a la derecha con un superávit de balanza de pagos que genera en realidad un desplazamiento de la demanda a la izquierda. Por ejemplo, supongamos que se prohíbe importar. Entonces,
van a bajar las importaciones y va a haber un superávit en la balanza de bienes o de mercancías, ¿no es cierto?, en la balanza comercial, en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Pero ese superávit no es un exceso de oferta de dólares, pero es un exceso de oferta de dólares porque cayeron las cantidades demandadas, no porque subieron las cantidades ofrecidas. Así que con eso hay que tener cuidado. Sin embargo, lo que nos juega a favor es que, estadísticamente, ¿qué es más probable? ¿Que el superávit se dé por aumento de oferta, de cantidades ofrecidas y oferta a la derecha, que por caída de cantidades demandadas y demanda a la izquierda? Sí, lo primero es más probable. O un déficit. ¿Qué es más probable? ¿Que el déficit se dé por aumento de cantidades demandadas y demanda a la derecha o por caída de cantidades ofrecidas y oferta a la izquierda? Lo primero es más probable. Así que si no nos sale pensarlo, razonarlo y bueno, vayamos con la estadística. Lo más probable es que no nos equivoquemos haciendo un desplazamiento por un déficit, demanda a la derecha, y por un superávit, oferta a la derecha. Bueno, esto volveremos ahora al ver el mercado de divisas. Bueno, y antes de entrar al mercado y su funcionamiento, vamos a ver el mercado, ¿no es cierto? Finalmente, juntar todo. Tenemos acá la demanda y la oferta y fíjense que en el punto A una situación de equilibrio. Y entonces, ¿qué sucede en el equilibrio? Fíjense que la demanda reflejaba egresos de dólares. Aquellos iban a comprar dólares, aquellos que iban a hacer algo al mundo. Y la oferta representaba ingresos de dólares en la balanza de pagos, porque venían a ofrecer dólares al mercado de divisas a aquellos que venían desde el mundo con sus dólares a operar en Argentina. Entonces siempre pensemos eso, que la demanda refleja egresos de dólares, registros negativos en la balanza de pagos, y que la oferta de dólares refleja ingresos de dólares, registros positivos en la balanza de pagos. Y entonces, ¿qué va a representar el punto A? Va a representar una balanza de pagos en cero, una balanza de pagos equilibrada. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque las cantidades demandadas y ofrecidas de dólares son iguales. Hay tantos registros positivos como negativos. Y la balanza de pagos se equilibró. En cambio, para el tipo de cambio E', fíjense que vamos hacia la derecha y las cantidades demandadas de dólares son mayores a las cantidades son menores a las cantidades ofrecidas. O sea que tenemos más registros de ingresos de dólares positivos en la balanza de pagos que registros negativos. O sea que en el mercado de divisas tenemos un exceso de oferta de dólares y en la balanza de pagos tenemos un superávit de balanza de pagos. Así que este desequilibrio en el mercado de divisas no se llama exceso de oferta, se llama superávit de balanza de pagos y va a presionar a la caída de E. Bueno, si el sistema fuera de tipo de cambio flexible y E cayera, entonces vamos a tener una caída del tipo de cambio nominal o apreciación nominal, ceteris paribus habría una apreciación real o de los bienes y entonces van a caer las cantidades ofrecidas de dólares por los exportadores porque van a caer las exportaciones, porque una apreciación real significa que somos caros y así que nos compran menos. Al caer las exportaciones, caen las cantidades ofrecidas de dólares. Y por el contrario, si somos caros, nos conviene comprarle al mundo, no comprarnos a nosotros. Así que bajan las compras de la industria nacional, la absorción doméstica, y suben las importaciones. Así que al caer el tipo de cambio nominal, suben las importaciones y suben las cantidades demandadas de dólares. Movimiento a lo largo de la demanda, así como antes hablamos de un movimiento a lo largo de la oferta. Ese deterioro de la balanza comercial, tanto por caída de exportaciones como por suba de importaciones, va a llevar al equilibrio de la balanza de pagos en el punto A. De la misma manera lo podemos pensar para E2', un tipo de cambio por debajo del equilibrio. ¿Qué va a significar ese tipo de cambio E2' tan bajo? Que las cantidades ofrecidas de dólares son menores a las cantidades demandadas, o sea que hay una escasez de divisas o exceso de demanda de divisas. ¿Y qué quiere decir? Que está tan bajo el tipo de cambio que los registros negativos en la balanza de pagos son mayores a los registros
positivos de ingreso de dólares. O sea que en la balanza de pagos hay un déficit. Así que este desequilibrio lo llamamos déficit de balanza de pagos. ¿A qué va a presionar la escasez, el déficit? A la suba de E. Cuando E empieza a subir, si fuera un sistema de tipo de cambio flexible, sería una depreciación, ¿no es cierto? Entonces, cuando empieza a depreciarse el tipo de cambio nominal, ceteris paribus, se deprecia también el tipo de cambio real. Así que hablamos de bienes baratos en Argentina, de que la competitividad internacional de Argentina sube y el mundo se vuelve caro, para nosotros y para el mundo también, ¿eh? Así que, o sea, conviene comprarle a Argentina. Suben las exportaciones y suben las cantidades ofrecidas de dólares. Al subir suben las exportaciones, suben las cantidades ofrecidas de dólares, movimiento a lo largo de la oferta y también del lado de la demanda, como somos baratos, nos compramos más a nosotros mismos, sube la absorción doméstica, bajan las importaciones. Así que al subir sube el tipo de cambio real, ¿no es cierto? Ceteris paribus, bajan las importaciones, bajan las cantidades demandadas de dólares, movimiento a lo largo de la demanda, hasta que esa mejora de la balanza comercial de XN hace que la balanza de pagos vuelva a estar en equilibrio y esto se refleja en el mercado de divisas en el punto A.